19:30 horas en Talca y los días miércoles desde las 20 horas aquí en Curicó. Y también tenemos nuestra escuela bíblica dominical. Todos los domingos desde las 10:30 horas estamos estudiando el catecismo de Heidelberg. Así que todos invitados a participar. Vamos a continuar con nuestro culto, vamos a comenzar y voy a pedirle que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Salmos. El libro de Salmos, vamos a leer del versículo 1 al 6. Salmos del versículo 1 al 6. 150, capítulo 150, versículo 1 al 6, dice así: Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenle en su poderoso firmamento, alábenle por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de corneta, alábenle con lira y arpa, alábenle con panderos y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Amén. Alabemos al Señor por sus proezas, por su inmensa grandeza. Oremos, tengamos una oración de adoración a nuestro Dios. Padre Celestial, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, hoy nos reunimos, estamos presentes ante ti, Señor, para adorarte, para darte toda la gloria y toda la honra, porque tú, Señor, eres grande, magnífico, soberano, sublime, eterno. Y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el creador de los cielos, el creador de la tierra, y también, Señor, eres nuestro Salvador. Eres quien nos ha hecho, quien nos ha creado, pero sobre todo nos ha amado con amor eterno, nos ha adoptado y nos has hecho parte de tu pueblo. Así que por eso te adoramos y te exaltamos y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos hoy pueda ser agradable ante tus ojos. Que hoy nuestro corazón esté concentrado, enfocado, deseoso de rendirte alabanza. Te adoramos, te exaltamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos, y cantemos a nuestro Dios esta alabanza, este himno: oh criaturas del Señor. Criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. El sol con su fulgor, oh luna de suave esplendor, tierra maternal, que frutos brinda sin cesar, alabadle, aleluya. Rica cosecha, bella flor,
salvación. Alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador. Alabadle, alabadle, aleluya, aleluya, alabadle, 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 aleluya, aleluya, Tomen asiento, hermanos. Y nuestro Dios también nos llama a reconocer quiénes somos, a ver quiénes somos delante de Él. Nos llama a confesar nuestros pecados. Así que voy a pedirles que puedan buscar en sus Biblias, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos: Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El mensaje del apóstol Juan es bastante claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y andamos en pecado, si no reconocemos nuestro pecado, esta comunión no es tal, no es verdadera. Así que reconozcamos, seamos conscientes, hermanos, de que somos pecadores, que nuestra condición, nuestra naturaleza ha sido corrompida por el pecado. Y constantemente, de manera recurrente, desobedecemos a nuestro Dios, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con actitudes, con maneras de pensar, con la manera en que tratamos a los demás. Así que, hermanos, atendamos la palabra de esta palabra y reconozcamos que hemos pecado ante nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de reflexión, de oración, confesión personal, y luego de eso le voy a pedir a nuestro pastor que nos levante en una oración general. Eterno Dios y Padre Celestial, a veces olvidamos cuán importante es este momento en nuestro culto. Momento en que estamos tal cual somos delante de ti. Un Dios santo, santo, santo. Y esa santidad necesariamente nos tiene que llevar a contemplar nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro pecado. Porque sabemos, Señor, que hay muchas cosas que pensamos que son contrarias a tu santidad. Hay muchas cosas que decimos, hay muchas cosas que hacemos, que en realidad son una ofensa directa a ti. Y es por eso, Señor, que en esta mañana queremos pedirte perdón. Pedirte perdón por nuestras maldades, pedirte perdón por nuestras infidelidades, pedirte perdón por nuestra negligencia, por darte la espalda tantas veces, Señor. Y lo hacemos únicamente confiados en que en Jesús hay perdón, porque Él es el único que puede
sanarnos. Él es el único que puede restaurarnos. Él es el único que puede hacernos santos. Así que una vez más, Padre, purifícanos, límpianos. Elimina de nosotros todo vestigio de maldad. Danos corazones que anhelen la santidad, la pureza, que aborrezcan el pecado y todas las obras de maldad. Danos una mente como la mente de Cristo. Danos un corazón como el corazón de Dios. Y que todo lo que hagamos, como pensemos, sea únicamente para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En la misma carta de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de nuestro pecado. Pongámonos en pie, hermanos, y alabemos, cantemos a nuestro Dios esta alabanza: no hay lugar más alto. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el hogar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies. De mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies.
aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Pueden tomar asiento. Y como nuestro Dios nos ha dado todo, como nuestro Dios ha sido maravilloso, generoso, amoroso con nosotros, nosotros respondemos adorando, dando gracias, exaltando su santo nombre. Y esto también lo hacemos con nuestras ofrendas, sabiendo que nuestro Dios nos ha provisto de todo lo necesario para vivir, nos da mucho más de lo que necesitamos, y de todo lo que Él nos da, nosotros respondemos entregando parte de nuestros recursos para su obra y para su reino. Así que voy a invitar a nuestro hermano el diácono Jorge que pueda pasar por los puestos, pueda recibir las ofrendas, y si hay alguien que nos visita, si nos visita por primera vez, no se sienta obligado a participar. Pero todos aquellos que venimos con regularidad, hagámoslos con alegría, con gozo, sabiendo que esto es un privilegio de poder participar en el reino de nuestro Señor, entregando de nuestras ofrendas. Así que Jorge le voy a pedir también que nos dirija una oración de gratitud por las ofrendas. Señor, te damos tantas gracias por esta ofrenda, te damos gracias porque todo es tuyo. No hay nada nuestro, Señor, porque bajo tu gracia tú nos bendices y nos permites darte lo que es tuyo. Estas ofrendas, Señor, te pedimos que sean ocupadas para la extensión de tu reino, bien ocupadas y conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por aquellos hermanos que han podido ofrendar. Y gracias también doy siempre por aquellos que no han podido, porque tú darás de esa provisión, para que en algún momento lo puedan hacer. Gracias, Señor, por este día, por estas ofrendas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y los niños pueden salir a la sala con nuestra hermana Nona. Así que ahí van a estar un tiempo de aprendiendo y del Señor también. Y nosotros vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer de manera alternada del versículo 16 hasta el 4, verso 6. Malaquías, capítulo 3, del versículo 6 al 4, 3:16 al 4:6. Comienzo yo y luego continúan todos juntos el 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero. Y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él, para que los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque ahí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja.
Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saldrán como terneros de engorde. Pisotearán a los impíos, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien entregué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Todos juntos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración, de intercesión y luego la palabra de nuestro Señor. Así que nuestro pastor queda en este lugar. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, hay una profunda gratitud en nuestro corazón por saber quién eres tú. Tú eres el Dios que gobierna sobre los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que manda y los mundos aparecen. Tú eres el Dios que dice, sea la luz, y la luz existe. Y tú eres el Dios que rescata de la perdición. Tú eres el Dios que salva de la condenación. Tú eres el Dios que enviaste a Jesucristo, el Salvador, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tú eres el Dios a quien nosotros adoramos, y lo hacemos confiadamente, porque Jesús nos ha abierto la entrada al trono de la gracia, para hallar allí el oportuno socorro. Y queremos, Señor, en nombre de Jesús, interceder en primer lugar por las necesidades de nuestro país. Tú conoces, Señor, la situación en la que estamos. Tú conoces, Señor, la inseguridad, la incertidumbre. Tú conoces, Señor, los grandes desafíos que Chile enfrenta. Y pedimos, Padre, tu intervención. Pedimos, Señor, tu misericordia. Pedimos, Señor, tu gracia. Dice a las autoridades que están en el gobierno que puedan gobernar con sabiduría, que puedan gobernar en el temor del Señor. También oramos por todos aquellos que ejercen algún puesto de autoridad, que entiendan que ese puesto les ha sido dado para servir y no para mandar. También, Señor, queremos orar por las elecciones que se aproximan, para que tú le des sabiduría a los electores, que puedan votar en conciencia, que puedan votar pensando en lo mejor para nuestro país. También pedimos por estabilidad financiera, pedimos por empleo para aquellos que no lo tienen. En fin, Señor, te rogamos que tú bendigas a Chile, porque necesitamos ciertamente de tu intervención. También, Padre, queremos orar por tu iglesia, por la iglesia del Señor que está en nuestro país, para que sea un lugar donde siempre se predique la sana doctrina, se predique a Cristo y este crucificado, que se anuncie, Señor, la salvación a tiempo y fuera de tiempo. Bendice a los pastores, a los oficiales, bendice, Señor, a cada miembro. Oramos por nuestra denominación, la Iglesia Presbiteriana en América, Chile, para que tú la fortalezcas, la unas, para que juntos podamos implementar las mejores medidas para la expansión del reino de Dios en nuestro país. Oramos por la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador aquí en Curicó, para que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas dando el crecimiento según tu voluntad, nos permitas consagrarnos cada uno de nosotros más y más al Señor. Danos vidas santas, vidas que impacten en el mundo oscuro. Danos también una predicación que sea firme, eficaz, una predicación que hable de Jesús, de su gloria, de su salvación, de su gracia, de su poder transformador. También, Señor, queremos ver la manifestación de tu Santo Espíritu en medio nuestro, transformando vidas, consagrando vidas, haciendo que hombres y mujeres se rindan completamente a ti. Padre, también queremos pedirte
por la exposición de tu palabra, para que tú, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento, para que tú, Señor, puedas hablarnos directamente hoy. Que el hombre aquí desaparezca, sino que sea Dios hablando a su pueblo. Te pedimos estas cosas en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queridos, vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el Evangelio de Marcos. Nosotros seguimos nuestro recorrido por este Evangelio y hoy nos corresponde exponer los versos 33 al 50 del capítulo 9. Por lo tanto, Marcos 9, versos 33 al 50. Escuchemos atentamente la palabra del Señor, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Verso 33. Llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Ellos callaron, porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que en mi nombre recibe a alguien como a este niño, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que jamás perderá su recompensa. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Si tu mano te hace tropezar, córtala. Mejor te es entrar manco a la vida que teniendo 2 manos ir al infierno y al fuego inextinguible. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo 2 pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo. Mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todo será salado con fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tengan sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros. Hasta allí la lectura de hoy. ¿Qué debiera caracterizar al ministerio cristiano? ¿Son los grandes dones y talentos? ¿Son las estrategias y la planificación? La verdad es que todos los que formamos parte de una iglesia, lógicamente deseamos ver la obra progresar. Queremos ver que la iglesia progresa, que la iglesia crece, que la iglesia fructifica. No queremos marcar el paso. No deseamos la simple mantención. Queremos que la iglesia crezca. Sin embargo, un ministerio eficaz, es decir, un ministerio que da resultado, que fructifica, no es aquel que se ajusta, que se adapta a los estándares humanos. Tristemente, muchas iglesias han seguido este camino, buscando impactar, buscando la relevancia. Han dejado de lado los principios bíblicos que son los que realmente deben dirigir nuestro ministerio. Un ministerio eficaz es el anhelo de todo hombre, de toda mujer, de todo cristiano, de toda cristiana que anhela al Señor, que teme a Dios con todo su corazón.
quiere ver una iglesia vibrante, una iglesia animada en la obra del Señor. Pero sabemos que esto no es fácil de conseguir, especialmente porque la iglesia se encuentra en un estado de adormecimiento. Muchos cristianos son simplemente espectadores, contribuyen con lo mínimo. Es más, solo están dispuestos a servir si no hay nada más entretenido que hacer, si no hay nada más importante que hacer, si no hay nada más interesante que hacer. Por lo tanto, nosotros necesitamos ciertamente una visitación desde lo alto. Sí, necesitamos eso. Necesitamos que Dios venga, que Dios intervenga, que Dios transforme nuestra vida. Pero también necesitamos abrazar y aplicar los principios bíblicos que se encuentran en las Escrituras para un ministerio eficaz. Es en la Biblia donde nosotros encontramos todo lo necesario para implementar un ministerio que glorifique a Dios y que impacte al mundo. Por lo tanto, considerando esto, hoy quiero hablarles sobre el siguiente tema: las marcas de un ministerio eficaz. Las marcas de un ministerio eficaz. Y la primera de ellas es el servicio humilde. El servicio humilde. Nuestro texto abre diciéndonos que llegó Jesús a Capernaum y cuando estuvo en casa, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Fíjense, hubo una discusión, hubo una disputa, hubo un debate entre los discípulos del Señor. ¿Y cuál era esa disputa? ¿De qué se trataba? ¿Era algún punto teológico? Tal vez algunos podrían pensar, claro, después de que Jacobo, Pedro y Juan vieron la transfiguración, a lo mejor se pusieron a pensar, oye, ¿qué significaba que Elías estuviera allá, que Moisés estuviera allá? ¿Qué crees tú? Bueno, pensemos un rato. O tal vez estaban discutiendo, ¿se acuerdan? No pudimos expulsar a este demonio que poseía a este joven y ¿por qué no pudimos? En fin. Pero la Escritura nos dice lo siguiente: ellos callaron porque lo que habían disputado los unos con los otros en el camino era sobre quién era el más importante. La discusión era: ¿quién es el más grande entre nosotros? ¿Quién es el más importante entre nosotros? ¿Quién es el más admirado entre nosotros? No sé si ustedes se dan cuenta, pero es curioso que entre un grupo de simples pescadores, más un recaudador de impuestos, más algunos otros más por allí, estuvieran discutiendo acerca de esto. Uno piensa, las personas tan sencillas, las personas simples no se preocupan de esas cosas. Las personas sencillas están preocupadas de otro tipo de cosas, de discusiones más superficiales, no de algo así, ¿cuál de nosotros es el más grande, el más importante? Pero ¿qué nos revela esto? El orgullo está en el centro mismo del pecado humano. El orgullo está en el centro, en el corazón del pecado humano. ¿Recuerdan la caída? Nuestros primeros padres, Dios les había concedido todo. Todo lo que estaba en el jardín del Edén era para ellos, para su uso, para su satisfacción, para su deleite. ¿Y qué sucedió? Apareció la serpiente, Satanás. ¿Y qué les dijo? Dios es tacaño. Dios no quiere darles todo porque hay algo que Dios les está privando. ¿Saben qué es? El ser como Él. Y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Porque vieron el fruto y finalmente comieron de él, pensando ridículamente que al comer de ese fruto sucedería lo que la serpiente les dijo: serán como Dios. El orgullo está en la esencia misma del pecado humano. Pero ¿qué dijo Jesús? Fíjense. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: ¿no es maravillosa la paciencia de nuestro Señor Jesucristo?
Aquí tenemos la escena de un maestro, de un rabino, que se sienta, como los rabinos enseñaban. No era así como lo hacemos nosotros, generalmente estando de pie. Ellos se sentaban. Convoca a los 12, a ver, vengan para acá, vamos a tener aquí un discipulado con ustedes, porque hay algo que anda mal. Y les dice, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el siervo de todos. Jesús les dijo clara, directa, precisamente, para ser el más grande es necesario ser el menos importante. Ser el siervo de todos. Preocuparse por los indefensos. Y Jesús no solamente les dijo esas palabras, sino que él también presentó una ilustración bien concreta. Dice, y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que en mi nombre recibe a alguien como a este niño, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Sino a aquel que me envió. Ojo, aquí es muy importante que entendamos lo que Jesús está haciendo. Jesús no está diciendo que nosotros debemos ser como niños. Él tomó a un niño para explicarle a sus discípulos qué era lo que él estaba diciendo acerca de ser el menos importante, de ser el más indefenso. Entonces no se trata de ser como un niño para que Dios me ame, sino que Jesús está enseñando aquí que Él se preocupó por ¿quiénes? Por los menos importantes, por los despreciados, por aquellos que no son la gloria de este mundo. ¿Se acuerdan la constante crítica que le hacían sus enemigos? Este se junta con prostitutas y con publicanos. Este se junta con lo peor. Este se junta con lo rechazado. Y es por eso que después el apóstol Pablo dice, de cada uno de nosotros, lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. No se trata entonces de ser como un niño. Se trata de ser como Jesús. De aquel que se preocupó de aquellos que son como niños. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cómo es un niño? Yo tengo 2 chicos. Tercera en camino. ¿Cómo son los niños? Sí, nos llenan de felicidad, nos llenan de alegría. La casa es muy ruidosa, ¿verdad? Especialmente cuando son chicos. Pero ¿cómo son los niños? ¿Cuántas veces como padre tuviste o estás enseñándole a tu hijo a dar las gracias? ¿O eso le sale instintivamente? Para nada. Los niños son ingratos. Cómprale un regalo. 5 minutos van a querer otra cosa. Son ingratos. Entonces cuando Jesús dice esto y toma a este niño, está diciendo, sean como yo, no sean como este niño. Yo acojo a estos indefensos, yo acojo a estos ingratos, como tú y como yo. ¿Cuántas bendiciones recibimos del Señor y somos incapaces de darle las gracias? ¿Cuánto amor Él nos ha dado? Y nosotros actuamos con Él de manera tan indiferente, tan fría, tan distante muchas veces. Entonces Jesús toma a este niño y lo pone en el centro. Y está diciendo, aquel que sirve de esta manera, aquel que sirve como el menos importante, me sirve a mí y sirve al Padre. En esto, dice Jesús, radica la verdadera grandeza. ¿Qué nos dice el mundo acerca de la grandeza? Ser el más rico, porque eso es ser grande. Ser el que más manda, porque eso es ser grande. Ser un poderoso, porque eso es ser grande. Jesús nos dice, sé el último. Sé el menos reconocido. Sé el menos importante. Eso es la verdadera grandeza. ¿Por qué? Porque me estoy crucificando a mí mismo para servir a los demás. El servicio humilde, queridos, es más que
venir a hacer el aseo en la iglesia. El servicio humilde es más que estar dispuesto a servir unas galletitas al final del culto. El servicio humilde implica rebajarse para servir a los demás. Es hacerse nada. Hay muchos que sirven en la iglesia, pero siempre lo hacen con un ojo crítico. Siempre tienen un comentario, siempre tienen una queja, o bien siempre creen que ellos saben cómo realmente van a funcionar las cosas. ¿No ha sido esa tu experiencia? Siempre está ese hermano o esa hermana que sabe cómo las cosas van a funcionar. Y siempre critica todo lo demás. Jesús nos dice hoy, sé un siervo, sé una sierva. Tienes que estar dispuesto a ser el último, el menos importante. Por lo demás, no fue nuestro Señor Jesucristo que dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Servicio humilde, sacrificial. Primera marca de un ministerio eficaz. Segunda marca de un ministerio eficaz, tolerancia exenta de celos. Nuestro texto continúa y nos dice que en el verso 38, Juan le dice a Jesús, Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Se lo prohibimos. ¿No son curiosas estas palabras? Especialmente después de lo que nosotros ya estudiamos, que sucedió en el capítulo 9, versos 14 al 29, cuando los discípulos fueron incapaces de expulsar a un demonio. ¿Será que las palabras de Juan y de los demás discípulos fueron motivadas por los celos? A este le está resultando las cosas. A nosotros no nos resultó. Pero él no está con nosotros, entonces no hagas más esto. No expulses ni un otro demonio en nombre de Jesús, porque tú no estás con nosotros. Juan entonces, y probablemente los demás, o tal vez su hermano Jacobo, porque fíjense, dice maestro vimos, no dice maestro vi, maestro vimos a alguien que echaba fuera demonios. Se colocaron estos como que paladines de la ortodoxia, paladines de la sana doctrina. Solo ellos podían determinar quién está con Jesús y quién no está con Jesús. Juan entonces demuestra aquí el típico espíritu del partidismo exclusivista. Y lo dice bien claro, porque no nos seguía. No está con nosotros, no pertenece a este club, no es de nuestro grupo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesús? No se lo prohíban, no se lo prohíban, no hagan eso. En otras palabras, Jesús le está diciendo aquí a Juan, hay verdaderos discípulos además de ustedes los 12. Hay otros más, además de ustedes. Juan está viendo tristemente su posición y fíjense el fluir del texto. Jesús les acaba de decir que el servicio humilde debe caracterizar al ministerio cristiano e inmediatamente él acusa a este otro de estar haciendo algo en nombre de Jesús pero que no pertenece al grupo. Entonces Jesús está viendo su posición como discípulo de Jesús, no como una de siervo, no como una posición para servir, sino como una posición de poder, como una posición donde él puede ejercer el control, no una posición en la que él está allí para servir. Y Jesús entonces en su respuesta le dice, fíjense, acá hay un hombre anónimo, no sabemos quién era. No se nos dice su nombre. Aquí hay un hombre anónimo que está trabajando en mi nombre como lo haría cualquier verdadero discípulo. No impidan que él siga haciendo lo que está haciendo.
Y notamos una vez más que este hombre anónimo estaba teniendo éxito justo donde los discípulos habían fracasado antes. Estaba expulsando demonios. Por lo tanto, lo que Jesús le está diciendo a Juan y a los demás es: anímalo. ¿Por qué lo desanimas? ¿Por qué no mejor le dices: bien, buen siervo y fiel? ¿Por qué la prohibición? ¿Por qué tantas críticas? Anímalo. Lo está haciendo bien. Anímalo. Jesús, además, en sus palabras, les dice claramente a los discípulos: este hombre que está haciendo estas cosas no va a estar en un rato más adorando a Satanás, ni tampoco en un rato más va a estar diciendo cosas en contra de mí. Queridos, lo que constituye el verdadero discipulado es estar con Jesús. No es el estar en una determinada denominación o en un determinado grupo. El verdadero discipulado es un compromiso personal con Jesús. Pero también el verdadero discipulado implica alegrarse y no criticar, sino alegrarse en lo que otros están haciendo en nombre de Jesús. Es muy característico, y digo tristemente característico, que en muchas iglesias prima la actitud de Juan y los demás discípulos. Quiero decir, todo lo que nosotros hacemos está bien, lo que hacen los demás siempre está mal. Los celos infundados no tienen cabida en el verdadero ministerio cristiano. No hay lugar para ellos. Por lo tanto, si nosotros vemos la obra del Señor progresar, si vemos que una iglesia, que un ministerio de un determinado pastor está fructificando, ¿qué tenemos que hacer? Animarlos. Sigan adelante. Sigan así. Tenemos que alegrarnos con ellos y no criticarlos. Tal vez muchas de nuestras críticas, muchas de ellas, son solo un destello de la frustración que hay en nuestros propios corazones. Criticamos a los que les va bien porque a nosotros no nos está yendo bien. Criticamos a los que crecen porque nosotros no estamos creciendo. Criticamos a los que vencen porque nosotros no estamos venciendo. En vez de alegrarnos y decir gloria a Dios por lo que Él está haciendo aquí, allá y allá, porque el reino de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Si veo que un hermano mío, que una hermana mía está siendo usado por el Señor, si noto que Dios lo usa de una manera especial, entonces lo tengo que animar. Oh, cómo me gusta esto. Oh, cómo disfruto esto. Cómo veo la mano de Dios en ti. Hay que animarlo. Y a veces pensamos, no le voy a decir nada, porque si le digo algo a lo mejor se va a poner soberbio, a lo mejor se va a poner orgulloso. ¿Eres tú el guardián de la soberbia? ¿Eres tú el protector del orgullo? ¿O no será más bien que no quieres decirle nada porque en realidad tienes celos de lo que Dios está haciendo en la vida de esa otra persona? Tolerancia exenta de celos, segunda marca de un ministerio eficaz. Y la tercera marca de un ministerio eficaz es la santidad a toda costa. La santidad a toda costa. Fíjense, ya lo notamos, Jesús está aquí discipulando a los 12. Se acercó a ellos, los llamó, se sentó y les está enseñando. Y ahora Jesús toca un área muy importante, que es un área que muchas veces nosotros descuidamos y después nos preguntamos ¿por qué nuestro ministerio no prospera? ¿Por qué nuestro ministerio no avanza? ¿Cuál es el área? El área de la lucha contra el pecado. El área de nuestra lucha contra el pecado. Y Jesús dice aquí 3 cosas importantísimas.
La primera de ellas es dónde tenemos que tratar con el pecado. La segunda es cómo debemos tratar con el pecado. Y la tercera, por qué debemos tratar con el pecado. ¿Dónde, cómo, por qué? ¿Dónde? El pecado, dice Jesús, es algo con lo que tenemos que lidiar tú y yo. Y Jesús le dice a sus discípulos que el pecado es algo serio que necesita ser tratado. Por eso dice, y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara una piedra, una gran piedra de molino al cuello y que fuera echado al mar. Y después dice, si tu mano te hace tropezar, córtala. Si tu pie te hace tropezar, córtalo. Si tu ojo te hace tropezar, córtalo. El pecado es algo serio y debemos tratar con él. Ahora, ¿dónde está? ¿En qué lugar se encuentra ese pecado que nosotros debemos tratar con él? ¿Dónde está ese pecado? Dentro de nosotros mismos. Jesús dice, si tu ojo, si tu mano, si tu pie, el dónde está dentro de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a otros? ¿Cuántas veces culpamos a las circunstancias? ¿Cuántas veces culpamos a las ocasiones? Fue por esto que yo pequé, fue por esto otro, fue por culpa de él. Es que usted no sabe cómo él me ha hecho, lo que él me ha hecho o lo que ella me ha hecho. Siempre culpamos a otros. Pero si queremos lidiar efectivamente con el pecado, debemos partir por esto. El pecado habita en mí. El remanente del pecado aún habita en mí. No es Pedro, Juan, Diego. Soy yo el pecador. Y tengo que lidiar con el pecado que hay en mi corazón. ¿Cómo? Ya que sé dónde está este pecado, está en mí, habita en mí. ¿Cómo lidio con él? Bueno, Jesús ya nos ha hecho conscientes de nuestro pecado y, por así decirlo, lo ha puesto delante de nuestros ojos y lo ha puesto como algo que él detesta, como algo que necesita ser removido. Entonces, ¿cómo tengo que lidiar con este pecado que sé que mi Salvador detesta, que sé que mi Señor aborrece? Bueno, para responder a esta pregunta debemos notar algunas cosas. Jesús dice aquí que el pecado tiene dimensiones físicas. El pecado tiene dimensiones físicas. Es decir, el pecado que hay en mí se manifiesta en palabras, se manifiesta en acciones, se manifiesta en decisiones, se manifiesta en pensamientos, se manifiesta en deseos, etc. Por lo tanto, creo que lo que Jesús está diciendo aquí es que la santidad también toma dimensiones físicas. Por lo tanto, tenemos que hacernos preguntas, tales como, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Con quién o con quiénes estoy conversando? ¿Qué es lo que estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy deseando? ¿Qué es lo que estoy anhelando? ¿Qué es lo que estoy sosteniendo en mis manos? ¿A dónde estoy permitiendo que mis pies me lleven? ¿Qué caminos de injusticia, qué caminos de impiedad, qué caminos de desobediencia estoy siguiendo con mi cuerpo físico? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Como cristianos reformados, decimos tener una cosmovisión bíblica. Una palabra bonita para decir una visión de mundo bíblica. Pero nosotros como cristianos reformados que decimos tener una visión de mundo bíblica, tenemos que preguntarnos ese tipo de cosas. ¿Qué estoy viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estoy viendo en las películas? Y no pienses, cristiano, cristiana, no pienses ni por un instante en que nosotros podemos sentarnos, mirar algunas cosas pecaminosas
y no vernos afectados en nada por ellas. Jesús está diciendo, el pecado adquiere dimensiones físicas. Pero Jesús no solo dice que el pecado adquiere dimensiones físicas. Él también nos dice que al pecado no debemos demostrarle misericordia alguna. No debemos mostrar ni un atisbo de piedad al pecado que habita en nosotros. Sin duda, Jesús aquí utiliza una serie de hipérboles, una serie de exageraciones. Han habido algunos locos en la historia que las han tomado literalmente, ¿verdad? Y se han cortado un pie, se han cortado un brazo, se han sacado un ojo, etc. Pero no es lo que Jesús está diciendo aquí. Él está empleando esta ilustración para describir lo que es realmente matar el pecado, lo que es realmente destruir al pecado. Es lo que Pablo llama en Romanos 8 o lo que él llama en Colosenses 3, hacer morir lo carnal, hacer morir lo terrenal en nosotros. Por lo tanto, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Matar al pecado. Matar al pecado. Eso es lo que ha dicho Jesús. Debemos darle muerte, no debemos tenerle piedad. O como señalaba John Owen, debemos poner nuestras manos sobre el cuello del pecado y estrangularlo y no soltarlo hasta que deje de respirar. Eso es lo que dice Jesús. ¿Pero cuál es el problema con eso? Que es doloroso. Es doloroso. Es terriblemente doloroso tratar con nuestros pecados de esta manera. Ojo, yo tampoco estoy sugiriendo, porque creo que Jesús no está diciendo eso, que nosotros debemos tratar con pecados particulares una sola vez y que estos van a desaparecer. Eso no sucede. Tristemente, y esta es la dura realidad del cristiano a este lado de la gloria, tristemente vamos a tener que lidiar con nuestros pecados una y otra y otra y otra y otra vez hasta el final, hasta la gloria. Porque solo allí el Señor eliminará todo rasgo, todo vestigio del pecado en nosotros. Cueste lo que cueste, sea lo que sea que tengas que negarte a ti mismo, a lo que tengas que decir no. ¿Qué te dice Jesús? Haz morir lo terrenal en ti. Mata el pecado en ti. Ahora, sería imposible para mí tratar de legislar sobre todos ustedes y decirles qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Yo no puedo hacer eso, ¿por qué? Porque el pecado se presenta de diferentes maneras en diferentes personas. Pero si Dios, en su providencia y a través de la lectura de las Escrituras, te aclara que hay algo que no deberías estar haciendo, entonces asegúrate, querido hermano, querida hermana, asegúrate de no rebelarte a la voz de Jesús y continuar haciendo lo que sabes que no tienes que hacer. Tenemos entonces el dónde, el pecado en nosotros, el cómo, matándolo. Ahora el por qué. ¿Por qué debemos tratar el pecado de esta manera? ¿Por qué? Bueno, Jesús está destacando para estos discípulos una visión de la salvación que dice que en el fondo la manera en que podemos estar seguros de que somos verdaderamente hijos de Dios no es que hayamos experimentado algo en el pasado lejano. No es que en algún momento yo respondí a un llamado que se hizo, vengan adelante, vengan al frente, levanten su mano los que dicen sí a Jesús. No tiene que ver con eso. Jesús está diciendo, ¿quieres saber
Si verdaderamente eres cristiano, ¿quieres crecer en seguridad? Bueno, este camino a la seguridad de que verdaderamente eres hijo de Dios es que continúas andando en el camino de la piedad y obediencia. Esa es la única forma en que yo crezco en mi seguridad en la fe. Esa es la única manera en que yo sé que soy del Señor. ¿Por qué? Porque amo su palabra, guardo sus mandamientos. Sí, a veces peco, sí, pero el pecado en la vida del creyente no debe ser una constante, debe ser un accidente. Sucede de repente. ¿Y qué hago? Me arrepiento. ¿Qué hago? Confieso, lloro por él. Descanso en los méritos de Jesús. Y sigo adelante. Y sigo creciendo. Es por eso que el apóstol Pablo, él puede decir en otro contexto, en 1 Corintios 9, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina, dice él. Y él está utilizando aquí la metáfora de la lucha. Él está sometiendo su cuerpo. ¿Y qué dice después? Y lo hago obedecer. Estoy luchando contra el pecado. Que es una lucha atroz, es una lucha titánica, es una lucha difícil. Es extenuante, es agotadora. Pero ¿por qué dice Pablo? Y él continúa. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Pablo no está hablando aquí de que es posible perder la salvación. No está hablando de eso. Él está diciendo es posible estar completamente engañado. Porque crees que eres cristiano, porque en algún momento dijiste sí, soy cristiano. Recibí a Cristo. Tengo el ticket que me lleva a la salvación. Pero después viví como cualquier otra persona del mundo. Pablo está diciendo, no. La única seguridad que tú puedes obtener es mirar tu vida y ver si estás creciendo en santidad, si estás creciendo en piedad, si estás creciendo en comunión con el Señor. Eso será una prueba para ti de que verdaderamente eres del Señor, perteneces al Señor. Piensa en esto. El apóstol Pablo está diciendo que la única seguridad de su salvación es que sigue caminando en obediencia a Jesús, que habiendo gustado la gracia del perdón, entregado su vida a Jesús, ahora él vive en obediencia al Señor Jesucristo. Él es un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Jesucristo. Pero existe una segunda motivación aquí en el texto, y es descrita por la frase que encontramos en el verso 48, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. En algunas versiones esta frase es repetida 2 veces más, reflejando una variante que hay en los manuscritos, que no viene al caso discutirla. Pero fíjense que esta frase es, por un lado, interesante, pero por otro lado es bastante alarmante. Jesús le está diciendo a sus discípulos aquí, la motivación para buscar la santidad es la siguiente: si no la buscas, vas a terminar en el infierno. Si no la buscas, terminarás en el infierno. Eso es lo que Jesús dice aquí. Estas no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Y no es llamativo que la motivación que Jesús está empleando aquí no es la motivación de la gracia. Porque claro, la gracia es un tremendo motivador. He recibido todo de gracia. ¿Cómo tengo que responder? Con todo, con toda mi vida. Si el Señor me dio todo, ¿cuál es la respuesta? Le doy todo. Pero aquí la motivación es que si no haces esto, no tienes derecho alguno a esperar que la seguridad de la gracia se manifieste en tu vida.
Si no caminas en obediencia, si no caminas en santidad, no tienes derecho alguno de esperar seguridad en esa gracia. No es solo entonces el amor por Cristo una motivación, sino el hecho de que un día nos presentaremos delante de Él en el día del juicio. Y eso es lo que Jesús les está diciendo aquí a sus discípulos. La realidad del infierno. ¿Para qué? Para que ellos anden en santidad. Para que ellos anden en piedad. Sería muy fácil participar ahora en una especie de evaluación negativa de lo que Jesús está diciendo aquí. Y yo imagino que a muchos de nosotros es difícil responder a estas palabras. ¿Por qué? Porque es prácticamente instintivo para nosotros que este lenguaje del infierno nos produzca terror, nos produzca miedo. Puede haber algunos aquí hoy cuyo problema tal vez no es ese. No tienen miedo al infierno. Pero tal vez hay algunos que sí lo tienen. Sí tienen miedo al infierno. Y esas personas que tienen miedo al infierno, lo único que ven es ese espanto al infierno. No ven nada más. Quiero decir, no ven la motivación que Jesús está dando aquí. Si ese es el caso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos hacer lo que John Bunyan describe en la segunda parte del Progreso del Peregrino, cuando habla de la peregrina o de cristiana, ¿verdad? Él ve un hombre que está desesperado, desanimado, que no logra ver la corona de oro que tiene sobre su cabeza. ¿Cuál es el llamado? Entonces mira para arriba, mira al Señor, mira esa corona. Ahí está, es tuya en Cristo Jesús. Está allí para que la tomes, está allí para que la disfrutes, está allí para que tomes posesión de ella. Tienes que mirar hacia arriba y ver que todos los dardos de fuego del maligno fueron clavados en la cruz del Calvario. Tienes que mirar afuera y ver que el juicio de Dios que iba a recaer sobre ti, recayó sobre Jesús el Salvador. Y esa imagen de Jesús muriendo por tus pecados en la cruz va a disipar cualquier terror, cualquier miedo al infierno. ¿Por qué? Porque unido a Él tengo vida eterna. Unido a Él no pereceré jamás. Cuando miramos este pasaje y vemos cuán serio es el problema del pecado, de este pecado que mora en nosotros, el pecado del orgullo, el pecado de los celos, esto nos ayuda a entender por qué Jesús termina hablando de que tengan sal en ustedes. Obviamente aquí él está haciendo una alusión al Antiguo Testamento y específicamente a aquellos sacrificios del Antiguo Testamento donde se utilizaba sal. Jesús está diciendo, camina por la senda de la obediencia y después dice, y vivan en paz los unos con los otros. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo aquí? Al finalcito. Está diciendo que uno de los pecados que se había manifestado en la vida de estos discípulos era el orgullo. Por eso habían manifestado celos hacia los demás y estaban dejando de preocuparse por los indefensos. En vez de ser bendición, estaban siendo tropiezo para otros. Entonces te pregunto, ¿quieres ser útil para la obra del Señor? ¿Quieres crecer en tu seguridad de salvación? ¿Quieres crecer en esa convicción de que perteneces a Cristo hoy y para siempre? ¿Quieres que el ministerio de esta iglesia sea eficaz? ¿Que muchas personas lleguen a conocer al Salvador, lo amen y lo sirvan? Si eso es así, entonces renuncia al orgullo y sirve como el más indigno. Alégrate y anímate en aquellos que están siendo usados por el Señor y declara una guerra a muerte
contra el pecado que habita en ti. Jesús nos dice estas cosas porque Él mismo las encarnó. Él mismo las vivió. Fue humilde y servicial y nunca sucumbió a la tentación. Así que aférrate a Él y busca tu santidad en Él. Oremos. Eterno Dios, cuán maravillosas son estas palabras de nuestro Salvador. Palabras que nos remecen porque cuántas veces, Señor, nuestros ojos están en otro lugar, nuestros corazones viajan por otras partes y no estamos enfocados en ti, en tu gloria, en tu obra, en tu reino. Permítenos, Señor, encarnar estas marcas del verdadero discipulado, de un ministerio eficaz, de un ministerio que produce fruto. Porque si queremos ver fruto, no es para nosotros, es solo para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor hoy nos bendice de una manera bien particular. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el privilegio de participar de la palabra con todos nuestros sentidos. Hemos escuchado la palabra del Señor siendo expuesta y hoy somos invitados por el Señor a participar de su mesa. Y es necesario recordar que esta es la mesa del Señor Jesucristo. No es la mesa de la Iglesia Presbiteriana Cristo mi Salvador. Es la mesa del Señor. ¿Y quiénes son invitados a participar de esta mesa? Todos aquellos que públicamente han profesado su fe en Jesucristo, que le han reconocido como el Señor y Salvador de sus vidas, que están en comunión con Jesús y en comunión con la Iglesia del Señor Jesús. Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Y Jesús dice también: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Fíjense las dimensiones que tiene la cena del Señor. Nos hace mirar hacia el pasado, hacia el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Él murió mi muerte. Él pagó mi deuda. Pero también nos hace mirar hacia el futuro, hacia el retorno glorioso del Señor Jesús, porque dice que vamos a hacer esto hasta que Él venga. Vamos a repetir esto hasta que Él venga. Y ustedes saben que el pan sigue siendo pan. Acá no hay ni una transformación, el vino sigue siendo vino. Pero estos elementos van a ser consagrados, es decir, serán separados de su uso común, habitual, para el uso especial que les daremos. ¿Y cuál es este uso especial que les vamos a dar? Que este pan va a representar, simbolizar el cuerpo de Jesús, molido por mis pecados. Y este vino va a representar su sangre, derramada por mi maldad. Entonces vamos a orar, consagrando estos elementos. Padre eterno, te damos las gracias porque somos invitados por el Señor
a participar de este sacramento, que ciertamente nos recuerda su obra en la cruz. Pero no solo nos recuerda su muerte, nos recuerda su resurrección, nos recuerda su ascenso a la gloria y nos recuerda su futura venida en poder. Por lo tanto, Señor, en la medida que participemos, rogamos que tú nos concedas tener claro el Evangelio. Saber que el Evangelio es para pecadores. Saber que el Evangelio es para personas que han reconocido su maldad, que se aferran a Jesús y que tienen su esperanza en Él. Por lo tanto, Señor, separamos estos elementos para el uso especial que les daremos hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Es necesario también recordar que Pablo nos dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Hay una advertencia. Y una advertencia que va dirigida en dos sentidos. Examínate, mira tu corazón, ve si realmente entiendes el Evangelio, ve si realmente Jesús es tu Señor. Pero también discierne, entiende que hay más que un pedazo de pan y un poco de vino aquí. Jesús está presente, alimentándonos espiritualmente. Este es el sacramento de la madurez. El bautismo es el del inicio. Este es el de la madurez. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirar un pedazo de pan, vamos a retirar una copa y vamos a esperar y participaremos todos juntos. Le voy a pedir a Germán que me ayude aquí en la distribución de los elementos. ¿Hay algún hermano que queriendo y pudiendo fue mi tío? ¿Pan? ¿Qué te falta? Copa. Ya. El Señor Jesús dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Queridos, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado una vez y para siempre. Nosotros lo que hacemos aquí es recordar, pero más que recordar, recuerden, hay una alimentación espiritual, Cristo está presente. Comamos y bebamos.
Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, con aclamación y con gran voz, y con trompeta de Dios, y los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense cómo termina diciendo, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Anímense los unos con los otros. Jesús viene, Jesús viene. Oremos una vez más. Padre eterno, cuán precioso es para nosotros saber que nuestro Redentor pronto vendrá. Y Él vendrá como el Rey de Gloria, como aquel que esperamos con todo nuestro corazón. Y que sabremos que en ese último gran día toda la creación será renovada. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más dolor. Tú enjugarás toda lágrima de nuestros ojos y estaremos para siempre contigo en una nueva creación. Que estas verdades profundas de tu palabra nos alienten, nos animen y que las usemos para animar a nuestros hermanos. El Señor viene, viene ciertamente. En su nombre oramos. Amén. Pongámonos de pie para entonar la última alabanza de hoy.
Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Y que la gracia, esa dulce y maravillosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno del Padre, la comunión del Espíritu, sea con ustedes, con sus familias, con la verdadera iglesia de Dios, hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan una excelente semana.